Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos que están ahí, que van a ver el video próximamente. La cita que ponemos hoy es tercer capítulo del libro del Evangelio según Juan, amén. Estamos aquí hablando con mis hermanos de que toda la palabra que Dios trae es para que aprendamos de ella y para que la pongamos por obra, amén. Dice aquí en el nombre del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles del que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, como preguntaba ahorita, ¿cuántos han leído este pasaje? ¿Cuántas veces en la vida? Esto resume la vida de un cristiano, ¿no? De cuál es como el paso a paso de que debe seguir una persona que busca a Dios. Amén. Muchas veces se ha hablado del nuevo nacimiento y nosotros queremos que sea ya, ¿no? Hay ansiedad de la gente que ama a Dios, quiere un nuevo nacimiento ya. Pero así como habla aquí el Señor, hablando con Nicodemo, lo cual a mí me parece un privilegio que tuvo Nicodemo, de tener una conversación con el Señor Jesucristo, ¿no? Él lo consideraba el maestro. Y el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles en alguna ocasión: ustedes me llaman a mí maestro y están en lo cierto, tienen la razón, porque yo soy maestro. Pero más que lo que quería decir el Señor como maestro, él era maestro, obviamente, como lo decía Nicodemo, pero Nicodemo no lo vio como Dios se quería mostrar a toda la humanidad, no solamente a los israelitas, no solamente a nosotros. A toda la humanidad el Señor se quería mostrar como la salvación. No como otra persona que Dios mandaba para enseñar algo, sino de verdad como el Hijo de Dios, como la salvación definitiva, amén. Yo quería analizar un poco sobre quién es Nicodemo. Y para mí, como lo han dicho muchos siervos de Dios, Nicodemo alcanzó la salvación. Porque entre todos esos fariseos, como lo hablaba aquel día el pastor, hace 8 días, cuando las multitudes venían a Jesús, hablaban más o menos de 20,000 personas, ¿no? Después de que el Señor Jesús multiplicó el pan y los peces. Se hablaba de 5,000 hombres o 4,000 hombres, acuérdenme los números que... 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y fueron gente que siguió a Jesús, según la Biblia dice, siguieron a Jesús porque llenaron sus barrigas. El Señor Jesús sabía cuál era la intención de la gente y ellos venían a Cristo solamente por satisfacer la necesidad.
Y yo creo que nosotros tenemos que ser sinceros. Y muchas veces nos hemos acercado a Dios es por eso, porque tenemos una necesidad. Y Él es quien la suple, ¿no? De que Dios toque a los hijos, de que Dios traiga lo del mercado, de que Dios sane una enfermedad. Tenemos que ser sinceros. Pero el punto al que Dios nos quiere llevar hoy, como me lo hablaba esta semana a través de la oración, yo no sé cuántos vieron la oración del miércoles, es ir a lo profundo, no solamente a satisfacer las necesidades, sino ir a lo profundo. ¿Y qué hace Dios con esto? Comienza a purificar, a limpiar. ¿Cómo podríamos verlo nosotros? Como a filtrar, ¿no? ¿Cuántos han hecho tinto? ¿A cuántos les gusta el tinto aquí de pepa, de café molido? Y cuando le alcanzan a uno ese tinto así con todas esas pepas en el borde, pues no es como tan agradable tomarla, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno cuando ya se ha vuelto pulido, adicto al tinto? Se busca su coladorcito, como lo hace mucha gente, ¿no? Tiene su cosita de tela ahí donde filtran el café. Así comienza a hacer Dios con los que se acercan a Él. ¿Cuánta gente invoca el nombre de Dios erróneamente hoy en día? En una secta, en la iglesia católica en la cual nosotros vivimos mucho tiempo. Invocamos a un Dios que sabemos que es bueno, pero no lo conocemos. Y algo que me parece admirable de Dios es que Él quiere darse a conocer. El Señor Jesús sabía cómo era el corazón de Nicodemo y no lo rechazó. La palabra de Dios dice que el que viene a Dios, Él no lo echa fuera. Eso dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces el Señor conocía el corazón de Nicodemo, que aunque era un fariseo, a los cuales el Señor les daba palo cada vez que podía, que la intención de Dios no era desecharlos, sino traerlos a la salvación. Por eso me refiero a esta palabra que habló el pastor hace 8 días, de que el Señor filtraba a todo aquel que se acercaba a Él. Es cierto, tenían hambre, el Señor tuvo compasión de ellos. Dice la Biblia que el Señor no quería mandarlos para su casa, porque ya hacía días que lo estaban siguiendo. Y el Señor no quería que se desmayaran por el camino. Entonces, la gran obra de misericordia que Dios tuvo fue darles de comer. Ahora, como se saciaron, como satisfacieron las necesidades, se fueron a buscarlo al otro lado del mar. Y allá llegaron. Pero el Señor les dijo, ustedes me siguen a mí, no porque vieron el milagro, sino porque se llenaron la barriga. ¿Y qué les dice Él? Comienza a hablar del pan del pan de vida, ¿no? Que trabajen no para el pan que perece, sino para el que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Y después de eso les suelta la gran bomba con la cual el Señor comienza a filtrar a esa multitud que venía a buscarlo a Él. Y uno pensará, bueno, fue algo brusco, como después de que más de 20.000 personas siguieran a Jesús, con una sola palabra que el Señor Jesús dijo ya despachó una gran cantidad. Alguno podría decir, no, pues es que Dios no los ama, porque si los amara no les habría echado esa palabra como tan ofensiva. La palabra del Señor fue que el que quería venir a Él tenía que comer su carne y beber su sangre. Y obviamente el Señor habla muchas cosas. Lo que decía la semana pasada el pastor era que solamente a los que de verdad aman al Señor les he revelado quién es el Señor. Solamente a los que se esperan ahí ese mal momento, esa incomodidad, esa frustración, Dios les revela las cosas. Yo me ponía a meditar en esto y me acordaba de la escena cuando el Señor Jacob estaba en estrecho, estaba en un momento difícil. En algunas videos muestran esa imagen, cuando Jacob luchó contra el ángel. De hecho hay un chiste muy hueso que decía un hombre una vez que se llamaba Luis, no por aludir aquí a mi cuñado, decía un muchacho que se llamaba Luis, le decía a un hermano mío, mi nombre aparece en la Biblia, y mi hermano echa cabeza y me pregunta a mí, ¿pero dónde dice Luis en la Biblia? Entonces resulta y dice, sí, lucho. Y llega y suelta el chiste y dice, y luchó Jacob contra el ángel de Jehová. Yo, este man con las cosas que se ponen. Entonces resulta que Jacob se fue a luchar contra el ángel porque él tenía un problema, así como lo podemos tener cualquiera de nosotros. De hecho, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos algo que no se acomoda a Dios.
una lucha. Y déjeme decirle, hermano, que mientras estemos en la carne vamos a tener una lucha constante contra la carne, contra el pecado. Sea por una cosa, sea por la otra. Digamos que si usted supera la lucha que tiene hoy, tal vez mañana vengan más y más y más cosas. Pero ¿cómo fue que Jacob obtuvo la victoria? Fue y le pidió a Dios que lo bendijera. Lo bendijo Dios porque el hombre sabía lo que necesitaba, lo que quería. Y yo le digo una cosa, como cantaba esta canción el hombre, clamamos libertad, pidámosle a Dios que nos libere de nuestras luchas. Pero el que de verdad soporta la palabra dura, el que soporta la corrección, dice la palabra, es llamado hijo de Dios. El que soporta la aflicción, el que soporta la reprensión. ¿No dice la palabra esto? Que el que sufre la disciplina, Dios lo toma como hijo. Y eso es lo que Dios hace cada vez que las multitudes se acercan a Él. Obviamente el Señor sabe cómo son los corazones de cada uno de nosotros. El Señor sabía cómo era el corazón de Judas, que era el que se robaba la plata. Pero hubo un momento donde Judas tuvo que ser filtrado y desapareció porque su corazón no cambió. Pero Dios ve la intención que tenemos cada uno de nosotros. Que si estamos aquí después de momentos de remesón, vamos a obtener los secretos los misterios de Dios van a ser revelados a nuestra vida. Amén. Entonces, yo quiero que miramos un poquito quién era Nicodemo. Amén. Dice aquí que era un principal, tenía un buen cargo, tenía un buen título el hombre en la sociedad. Era un hombre respetable. Amén. Era un fariseo como de insigne. Pero hubo algo que tenía este fariseo y era que él reconocía quién era Jesús. De pronto no lo reconoció a cabalidad porque no lo conocía. Pero después de ver todos esos milagros, dice aquí la Biblia, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Estos fariseos se oponían a Jesús, ¿no? Buscaban cómo derrotarlo, cómo destruirlo. Pero habían unos pocos que creían en él. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una de las cosas que más gobernaban a los fariseos era el orgullo. De cómo un hombre puede hacerse llamar hijo de Dios. Eso para ellos era abominable, era una blasfemia. Y los que son lectores de la Biblia pueden darse cuenta que ellos seguían a Cristo y lo acusaban de blasfemo por hacerse llamar hijo de Dios, por quebrar el día de reposo. Amén. Pero en este hombre se ve que ese orgullo ya se iba menguando, porque tenía ganas de conocer a este hombre que hacía cosas maravillosas. Resulta que aquí, en este versículo, él habla de los milagros que hizo Jesús, habla de las señales que hizo Jesús. Pero yo me fui más para atrás aquí en Juan, y en Juan habla de 1 o 2 milagros en esos 3 capítulos. Pero mirando aquí la purificación del templo, siguiendo como la línea secuencial de Juan, aquí en la purificación del templo me envía otros pasajes de los otros evangelios, donde ya habían pasado una cantidad de milagros impresionantes. Entonces no era que el fariseo se había acercado porque había visto solo la conversión del agua en vino, ya habían pasado una cantidad de milagros de los cuales el hombre fue conmovido. Y era una de las cosas con las que más tenían tropiezo los fariseos. Yo les he preguntado a ustedes varias veces aquí, ¿qué pasaría si ustedes vieran un muerto que llevaba ahí 4 días y viniera el Señor y lo resucitara? ¿Qué pensarían ustedes? Los veo muy tranquilos, ¿no? ¿Qué quedaría pensando? Eso fue alguien que contrataron por ahí para que se acostara y se hiciera pasar por muerto. O eran cosas reales. Imaginen lo que habla la Biblia de Lázaro. Un hombre que ya llevaba 4 días en la tumba, descompuesto. Yo no sé cuántos han visto aquí la descomposición de un cadáver en internet. Es una cosa terrible. Yo creo que no sé si a las 24 horas, que ya comienza a inflarse la panza por los gases y se estalla el cadáver.
¿Y a qué puede ver? ¿Cuántos han olido un perro muerto por ahí en la calle? Entonces, analicemos esas cosas. El poder de Dios era así. Y la mayoría de fariseos se oponían a esos milagros que el Señor hacía. ¿Cuántos han leído el Evangelio según Juan, cuando el Señor le da la vista a un ciego? Y que el mismo ciego se pone a predicarle a todo el Sanedrín ahí. Eso es lo que nos tiene que llevar a creer en el Señor, conocer los hechos de Él. Pero estos fariseos, la mayoría vieron los hechos de Jesús. Muchos decían, este echa fuera los demonios por Belcebú. Y se oponían a Él porque el orgullo de ellos no permitía que ellos creyeran en Jesús. Pero vieron varios de los fariseos que seguían a Jesús encubiertamente, dice la Biblia más adelante. Pero pues eso no le agradaba tanto al Señor. Pero ya más adelante vamos a ver por qué lo seguían encubiertamente. Porque aún los mismos discípulos tuvieron tropiezos, ¿no? El mismo Pedro negó al Señor Jesús. Pero más adelante vamos a ver por qué pasaban estas cosas. Entonces, mirando aquí, de que habían fariseos que seguían a Jesús encubiertamente por miedo a los judíos, el Señor nos habla a nosotros y dice eso, que no seamos cristianos encubiertos. El Señor conoce nuestro corazón. A veces, porque nos avergonzamos de decir que creemos en Cristo delante de un grupo de personas. Si es lo mejor que le puede pasar a una persona, conocer al Señor Jesús y creer en Él. O yo les pregunto a ustedes, los que están acá, ¿cuántos de los hechos que cometíamos antes, alejados de Dios, son de enorgullecerse uno? De decir, uy, no, es que yo bailaba súper bien, es que yo cada salida me levantaba una nena en las discotecas, y eso era romance fijo. Son cosas que nos avergüenzan. ¿Cuánta gente acudió a la hechicería, a la brujería, por satisfacer un capricho de su corazón? Son cosas que nos avergüenzan. ¿Cuántas cosas hicimos mal nosotros en el mundo? Ahora Dios nos pide que no seamos de esos cristianos encubiertos. Y muchas veces lo hacemos es por miedo a los hombres, ¿no? Bueno, entonces quiero que analicemos un poquito a Nicodemo. Ya les voy a dar una cita donde podamos ver a Nicodemo. Dice, el gran principal entre judíos, ya lo vimos. El hombre era muy cauteloso para investigar, pero de percepción espiritual. Bueno, ya nos damos cuenta que a él le interesaba saber quién era Jesús. Y fue de noche a tener una conversación con Jesús. Me habla aquí la Biblia de que era un hombre inmaduro. Eso lo podemos ver en el versículo 10. O sea, como al querer buscar la verdad, al querer tener una explicación de la verdad, el Señor Jesús le demuestra su estado, en qué situación estaba Nicodemo. Dice aquí, respondió Jesús y le dijo, ¿no eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en nuestra vida, escuchando las predicaciones, participando de las oraciones, alabando a Dios? Hemos tenido momentos donde de verdad nos creemos ser algo y no somos nada. ¿Cuántas veces Dios nos confronta y nos dice, bueno, pero usted cuántos años lleva en una iglesia y no ha hecho estas cosas, no ha hecho lo que yo le mandaba a hacer? Seguimos teniendo desaciertos, fracasos. Eso hace parte de la filtración que el Señor hace. Volviendo al ejemplo del tinto, ¿para qué quiere usted sacarle las pepas al tinto? ¿Para que sea un café agradable o un café desagradable? ¿Qué dicen ustedes? Habrá muchos que les gusta masticar las pepitas y esas cosas, pero eso le hace daño a uno a los cálculos y todas estas cosas, ¿no? Pero mirando como la finura, la presentación, ¿qué quiere hacer usted con ese café? Hacer algo de él agradable, una buena presentación, ¿cierto? Y déjenme decirles, hermanos, que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hacer de nosotros algo mejor. ¿Usted cree que el Señor
hubiera pensado como pensaban los pastores de ahora, tener una iglesia llena de 20.000 personas, pero esa iglesia llena de 20.000 personas, saber que solo habían 12 ahí, y de esos 12 había uno que fue el que lo entregó después. ¿Para qué tener un montón de gente ahí que saber uno que son falsos, que son hipócritas, que no quieren cambiar, que a la primera reprensión ya se levantan y se van? El Señor sabe cómo son nuestros corazones. Y el hecho de que Dios quiera reprendernos es porque quiere lo mejor de nosotros, ¿no? Aquí podemos ver entonces que, haciéndose llamar maestro de Israel, habían cosas que Nicodemo no sabía. Y es bonito dejarnos sorprender por Dios porque Él nos muestra cuál es nuestro estado. A veces uno está en momentos de amor con el Señor, pero el Señor con una sola palabra le muestra a uno qué hay en el corazón de uno. Y algo precioso que hace Dios es mostrar parte por parte, porque si nos muestra todo lo que hay en nuestro corazón, la depresión nos volvería añicos, ¿no? El rey David le decía al Señor Jesús, le decía al Señor Jesús prácticamente, le decía a Dios que le mostrara las cosas que habían escondidas en su corazón. Era un hombre que de verdad quería limpiar su corazón para agradarle a Dios. Y esa es la intención de todo el que se acerca a Dios. Ser limpiado. Señor, tengo este problema, lo reconozco, Señor. Como se le acercó el leproso a Jesús y le dijo, si tú quieres puedes limpiarme. Y el Señor estaba dispuesto a limpiarme. Pero no es solamente quedarse ahí en recibir el milagro. No es solamente quedarse ahí en recibir una palabra de amor de parte de Cristo. Dice la palabra, el Señor al que ama lo disciplina. Amén. Y una de las cosas que vino el Señor Jesús fue a traer la verdad, a mostrar la verdad. Amén. Entonces podemos ver a Nicodemo. Al principio él comienza con palabras amables, ¿no? Pero el Señor le va mostrando cuál es el estado de Nicodemo y cuál es el estado al que él quiere llevarlo. Amén. Bueno, seguimos aquí en el versículo 2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay una cosa que Nicodemo aquí demuestra, y el Señor Jesús lo habla más adelante acusando a los fariseos. Dice, a ustedes les gusta que todo el mundo los llame Rabí. Era como darle un prestigio al Señor ahí, como un reconocimiento. Como a ellos les gustaba que los llamaran rabí, pues ellos harían lo mismo con las personas a las cuales ellos consideraban. Pero era como algo que les gustaba decir, que les dijeran a ellos, ¿no? Dice entonces, reconocía ya los milagros del Señor, era algo innegable en ese entonces. Venía a ver un hombre que le faltaba una pierna y de un momento a otro le salía su pierna. Dice en el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto que te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí entendemos que el Señor estaba hablando cosas espirituales, ¿no? Pero Nicodemo, a pesar de ser un principal, un maestro, pensaba en las cosas terrenales. No había tal revelación como para entender las cosas que el Señor decía. Dice aquí, el Señor habla de milagros, ¿no? Eso del nuevo nacimiento, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Analizando esto en la vida de nosotros, en la vida de los cristianos, tiene que haber un anhelo ferviente en nosotros de conocer a Cristo, de tener un encuentro con Cristo. Esa debería ser como una de las cosas que más le estimula a uno a guardar los mandamientos, ¿no? Tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos les gustaría vivir 10, 20, 30 años predicando de Cristo y no tener un encuentro con Él? Eso tiene que ser un deseo en nuestro corazón. Señor, quiero tener un encuentro contigo, quiero conocerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros de parte de nuestros pastores que el Señor les habló? El pastor Antonio ha hablado de la apariencia en las visiones que ha tenido con el Señor, que es un hombre como de 1,90 y casi 2 metros, fuerte, de pelo rojizo. ¿Cuántos de ustedes han querido tener un encuentro con el Señor?
Eso es lo que lo tiene que motivar a uno de tener una vida cristiana, de sentarse aquí a hablar del Señor, tener un encuentro con Él, una conversación así como la tuvo Nicodemo. No orar por orar, ni decir, Señor, dame esto, dame lo otro, y ya. Sino de verdad tener un encuentro con Él, de sentir la voz audible de Él. Tener visiones celestiales al lugar donde vamos a ir. ¿Cuántos desean quedarse aquí en la tierra? De aquí para la tierra vienen cosas terribles y si hay mucho anhelo de quedarse uno aquí en la tierra. Van a venir cosas duras para la tierra. Y si vivimos apartados de Dios, pues cosas más duras que las que van a pasar en la tierra. De eso nos habla este libro que leemos continuamente, ¿no? Dice entonces que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, una cosa es ir uno a un centro comercial a comerse un helado y a mirar, a los que les gustan la ropa, mirar esa ropa tan linda que se ve en las vitrinas. A los que les gustan los carros, hay unos carros súper buenos allá en los centros comerciales donde hay venta de carros. O digamos que los que no tienen para un helado, ¿a cuánto les gustaría ir a ver comer helado? Eso es algo torturante, ¿no? Algo martirizante. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a cuánto les gustaría ver el reino de Dios? Eso es un anhelo bonito. Pero más adelante dice que los que no nacen del agua y del espíritu no pueden entrar al reino de Dios. A eso me refiero yo con estos ejemplos que pongo. Poder entrar a un centro comercial a mirar comer helado a la gente, no, yo iría a comerme un helado, si no yo no voy por allá, mejor me quedo en mi casa. A los que les gusta la ropa, ¿para qué se van a torturar allá si no tienen plata? ¿Sí o no? Pero si usted quiere una chaqueta, un pantalón, una blusa, y tiene la plata, pues usted va a ir allá, no va a ir solo de mirandela, como dicen por ahí, sino va a participar de ese centro comercial donde hay las cosas que a usted le gustan. Si tiene plata para un carro, qué chévere, ¿no? Voy a ir a comprarlo. Pero una de las cosas que dice aquí el Señor es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros hablamos del reino de Dios cada 8 días acá y cada vez que tenemos oportunidad con una persona de predicarle el reino de Dios. Pero más adelante dice el Señor que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces, si no hemos alcanzado a ver el reino de Dios a estas distancias, es porque algo no está bien, algo no está pasando, no lo estamos haciendo como Dios pide que lo hagamos. ¿A usted le gustaría ver al Señor? No es como cuando uno era pequeño y le ganaban las orejas para que viera a Dios. Dios es bueno, Dios tiene lo mejor para nosotros. Pero para llegar a ver eso, tenemos que dar pasos firmes. Hace 8 días hablaba el pastor de lo que el Señor quería de nosotros, que tomáramos decisiones. Tomar decisiones. Sabemos que se presenta la lucha, pero ¿cuál es la diferencia de un pueblo que ama a Dios a uno que dice amar a Dios y no manifiesta que es hijo de Dios? ¿Qué dice el Señor en cuanto a conocer a los que son de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces las decisiones que tome una persona, los frutos que salgan de su corazón, de su boca, de sus actitudes, de la respuesta a un momento de confrontación, de la respuesta a la aflicción, de esos frutos van a dar testimonio de quién es usted, si el reino de Dios está en usted. Pero aquí me dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque yo insistí un poquito en esas cosas que me tocan a mí en las canciones. Necesitamos libertad. En nuestro espíritu, en nuestra alma, necesitamos libertad y tenemos que pedirla. ¿Cuántos han tenido luchas en su vida cristiana? El que no ha tenido una lucha con su carácter, con sus vicios, con su pecado, no quiere ver el reino de Dios y mucho menos entrar a él. Pero tenemos que reconocer delante de Dios nuestras luchas y querer ese nuevo nacimiento. Y como vamos en cadena, no solo querer ver el reino de Dios a través de ese nuevo nacimiento, sino querer entrar al reino de Dios. Entonces dice la palabra por ahí en otro sitio, que el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si usted conoce a Dios a través de una palabra, el siervo Job decía, de oídas te había oído.
Si usted conoce a Dios a través de oídas de la predicación, va a haber un momento que si de verdad usted quiere conocer a Dios, le va a pasar lo que le pasó a Job. Mas ahora mis ojos te ven, dijo Job. ¿No le gustaría ver a Dios? Y si usted quiere leerlo, léalo como en los últimos capítulos de Job. A Job le habían hablado de Dios y el hombre creía en Dios. De hecho, Dios lo puso como un hombre perfecto delante del mismo Satanás. Pero el haber oído, el hombre Job había oído quién era Dios y él quería conocerlo. ¿Cuál fue la actuación de él? Vivir una vida de rectitud y en medio de una gran aflicción, una vida de rectitud. Esas son las decisiones. Esa es la respuesta a querer conocer a Dios. El Señor da los pasos, da el paso a paso de cómo agradar a Dios, cómo llegar a ver el reino de Dios. Dice algunos por ahí, hágalo en casa. ¿Cuántos han visto tutoriales donde le enseñan a, no sé, a hacer un mueble, a cualquier cosa? Y dan el paso a paso. Y qué alegría es uno coger un tutorial de esos y dar el paso a paso y llegar a la finalidad del asunto, a lograr lo que uno quiere aprender, a lograr bueno, aprendí, lo logré, lo hice. Hace poco el martes, el jueves, mis hijos están en la escuela de fútbol y son 2 horas que uno está ahí sentado aguantando frío. Y no, me voy a llevar una pantaloneta, me voy a poner a trotar. Mi cuerpo lo necesita y yo quiero sentirme mejor, porque he tenido unos problemas en la espalda y eso, me toca bajar de peso y fortalecer la espalda porque he tenido problemas como de columna. Entonces resulta que habían otras señoras allá y también tienen como el mismo pensar, vamos a hacer ejercicio, no nos podemos sentar ahí a echar chisme toda la tarde, son 2 horas perdidas ahí. Y si se pone uno a hablar del prójimo, pues más perdido va a ser ese tiempo. Entonces, bueno, nos pusimos a trotar y ellas no quisieron trotar porque era muy, muy berraco trotar. Les pareció muy difícil, entonces pusieron un tutorial de hacer ejercicio, de hacer cardio. Y pues yo troté y ya después, venga y hacemos ejercicio, nos pusimos a hacer ejercicio. Y toda la semana he estado pero terrible, claro, un tipo de esos es un duro y uno para cogerle el ritmo, cuando uno hace ejercicio unas 2 o 3 veces al mes, para cogerle el ritmo a un duro es terrible. Pues claro, yo en este momento estoy adolorido de ese poquito ejercicio que hicimos, aunque fue como media hora más o menos. Cogerle el ritmo al Señor es duro y hay cosas que para nosotros van a ser pesadas. Pero yo me pongo a pensar, si yo me rindo en este momento, ¿quién va a ser el perjudicado? ¿Quién se va a perder de los logros, de llegar a la meta, del éxito? Nosotros somos los que vamos a perder si no seguimos ese paso a paso. Entonces, por más de que duela, hay que seguir y cuando uno sigue, se va fortaleciendo. En el Antiguo Testamento hay una parte donde dice que guardar los mandamientos de Dios nos fortalece a nosotros. Y usted lo puede comprobar, hermano, cuando hay un día difícil y usted se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Tengo este pecado y voy a luchar contra ese pecado y lo voy a quitar de mi vida. Las primeras veces difícil, va a ser duro, va a ser complicado. Va a sentir usted que lo jalan de por adentro. Pero cuando usted se va haciendo duro y quiere guardar la voluntad de Dios, las siguientes veces va a ser más fácil. Porque guardar el mandamiento nos va fortaleciendo. Cuando usted se va instruyendo en Dios, se va dando cuenta que su personalidad va cambiando. Su persona va cambiando. No se duerman, por favor. Vamos a luchar contra estas cosas. Estamos hablando de una lucha. Vamos a luchar contra estas cosas. Amén. Dice aquí entonces que Nicodemo, aunque era fariseo, y aunque sabía que los amiguitos de él lo iban a censurar por seguir a Cristo, por ir a tener una conversación con él, no como las conversaciones que tenían los fariseos todos, que eran buscarle como el lado flaco a Cristo para caerle, sino más bien para resolver sus dudas. Para decir, bueno, yo reconozco que tú sanas, que tú haces muchos milagros. Yo quiero saber de dónde vienes. Yo creo que vienes de Dios y que vienes como maestro, porque nadie más puede hacer estas cosas. Una de las cosas que resaltaban los milagros en la Biblia era que el Señor hacía milagros en personas ya de 40 años, como yo más o menos.
pero personas que habían nacido con una deficiencia, con un problema. Dios tenía el poder de sanar los ojos de un ciego de nacimiento. Entonces eso los sorprendía a ellos porque nadie nunca había hecho eso. Y al sorprendernos al sorprenderse de Nicodemo de estas cosas, lo que quiso ir a hacer fue a conversar con él, a saber más de él. Amén. Ahora, si yo le decía ahorita a la señora, Cristo la ama, usted no va a querer saber más de él. ¿Quién es ese Cristo que me ama y quiere perdonar mis pecados? Como decía esta canción tan bella, a pesar de mi fragilidad, Él nos llama hijos, Él me llama hijo a mí a pesar de mi fragilidad. Es un Dios misericordioso, no es como lo muestran, que es un Dios que castiga, que es implacable. Es un Dios que da oportunidad. Amén. Dice en el versículo 4, ya lo leímos, ¿no? Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estamos hablando, Nicodemo estaba pensando en las cosas naturales, ¿no? A pesar de ver milagros, estaba pensando, su mente era natural. A pesar de conocer el Antiguo Testamento, él seguía pensando en las cosas terrenales. Y en la iglesia nos pasa mucho eso, ¿no? A pesar de que Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida, seguimos pensando en lo terrenal, en cómo funcionan las cosas naturalmente. ¿Será que Dios sí puede cambiar a ese muchacho? Después de que lo ha cambiado a uno se pone a pensar, ¿será que Dios sí puede cambiar a ese muchacho? ¿Será que Dios sí me puede sacar de esta situación en la que estoy? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles desde que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, aquí el Señor está hablando de nacer del agua y nacer del Espíritu. Que esa es la gran limitación para acercarnos a Dios. Hablamos ahorita de querer alcanzar las cosas de Dios. ¿Cuántos quieren alcanzar las cosas de Dios? Entonces tenemos que nacer de nuevo. El Señor habla de nacer de nuevo del agua. Yo tenía mis dudas sobre esto porque la Biblia habla de que la palabra de Dios es el agua que nos limpia, ¿cierto? Pero alguna vez escuché al pastor Antonio hablando de que el agua a la que se refiere este versículo es del bautismo. Del bautismo, pero una cosa va con la otra. Yo me ponía a reflexionar sobre este asunto y a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, alcen la mano cuántos son bautizados acá. Exacto. ¿Por qué se bautizaron ustedes? Porque queremos conocer a Dios, queremos, obedecerle. Bueno, ¿qué fue lo que causó en cada uno de ustedes que se bautizaran, mejor dicho? ¿Cuál fue el conducto que Dios usó para que eso pasara? Creer en Él. Bueno, creer en Él está bien, pero ¿usted por qué creyó en Dios? Porque Él hizo cosas en mí. Bueno, no, ninguno le ha dado el punto, porque alguna vez nos predicaron el Evangelio. ¿Y cuál fue el inicio? Arrepiéntase, porque el reino de Dios ha venido. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el motivo por el cual nos bautizamos? Porque escuchamos la predicación de la palabra de Dios. Entonces las dos cosas como que se unen, ¿no? La Biblia es el agua, de eso hablaba el Antiguo Testamento, la que limpia, el agua que limpia. Cuando estaban en el lavacro había agua para que los sacerdotes limpiaran las manchas, ¿no? Y el Señor Jesús le dice a Pedro, no, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Ahora, después de estar limpios, después de recibir la palabra del Señor, lo que hacía la gente, el paso a seguir, era el bautismo. Y el bautismo es la confesión de nuestros pecados, es la manifestación, la decisión del arrepentimiento. Usted a través del bautismo se arrepiente de haber vivido una vida sin Dios. Y como consecuencia del bautismo, lo podemos ver muchas veces reflejado en el Nuevo Testamento, venía el Espíritu Santo. Ahora, dice aquí que el que no nace del agua y del Espíritu, a través de la palabra nos arrepentimos, nos bautizamos y viene el Espíritu Santo a nosotros. Muchos de nosotros queremos que eso pase ya. Bueno, yo creo en el Señor Jesucristo,
me bautizo y viene el Espíritu Santo a comenzar a darle forma a nuestra vida. ¿La forma de quién? La forma de Jesús. Eso no se hace de hoy para mañana. La Biblia dice que es necesaria la paciencia para alcanzar las promesas. Y es un paso que tiene que ser decisivo, pero también después de esa decisión tiene que ser un paso gradual. Porque no es que usted se bautizó hoy y ya vino el Espíritu Santo y ya usted es salvo. Es lo que Dios hace, pero no es solo para ese día. No es que se bautizó hoy domingo y el lunes ya puede hacer lo que quiera, no. Es algo que tenemos que hacer todos los días que nos quedan de aquí para adelante. Dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora ya entendemos que los que están aquí quieren conocer a Dios, queremos ver el reino de Dios. Los que están allá también, después viendo este video, quieren lo bueno. La Biblia dice que el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Quién no necesita buenas noticias en medio de un mundo tan torcido? ¿Quién no necesita buenas noticias estando en una situación de conflicto contra Dios, estando en pecado? Que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y si nos ponemos a mirar, hay muchas cosas en las que estamos todavía arrastrando la pata. Pero las buenas nuevas es que Cristo ya pagó por esos pecados. El Evangelio es eso, las buenas noticias. Mija, usted está enferma de una enfermedad, ¿cómo es que le dicen ahora las enfermedades? ¿Huérfanas? Le acabamos de descubrir la vacuna para esa enfermedad, ya no se va a morir. Se tiene que vacunar y ya va a ser sana de esas cosas. Mija, le tengo la noticia. El Señor sana el cáncer, sana la diabetes, sana tantas cosas de las que habla la Biblia de que el Señor sanó. Y hay muchas buenas noticias. Una de esas es que el Señor dice, mayores obras que estas harán ustedes. A mí eso me parece muy bello. El Señor dice, mayores obras que las que yo hice van a hacer ustedes porque yo voy al Padre. Y ciertamente vemos después de que la iglesia fue bautizada, los apóstoles fueron bautizados en el aposento alto, comenzaron a hacer milagros, comenzaron a ir a predicar a una cantidad de ciudades. Y la cantidad de cristianos que se multiplicó fue impresionante. Eso lo podemos ver, si algunos saben algo de historia, en el Coliseo Romano, eran multitudes. Hay un libro que se llama Los mártires de las catacumbas. La gente se multiplicaba hasta el punto donde nació la Iglesia Católica que dijeron, no, los romanos dijeron, ya no podemos más con esta gente, entre más matamos, más se convierten. Unámonos a ellos. Y ahí se pervirtió la vaina. Bien dice el Señor que no haga uno alianzas con la gente, ¿no? Que no ama a Dios. Que no haga yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, mirando estas cosas de las que hablo, es algo de todos los días caminar con el Señor. Todos los días. Señor, ¿qué hago hoy? ¿Qué tienes para mí hoy? Señor, quiero conocerte más. Señor, ya estoy cansado de pronto de escuchar tanta palabra, yo quiero verte. He escuchado la palabra por años, pero no tenía una experiencia contigo. Así como Jacob hizo. Yo sé que tú eres el Dios de mis padres y me has bendecido, pero yo quiero que tú me bendigas a mí. Y me cambies mi situación, cambies mi realidad. A eso nos quiere llevar Dios. A eso quería Dios llevar a Nicodemo también. Entonces, ¿qué pasó con Nicodemo? Él entendía lo natural, comprendió que el Señor hacía milagros, pero no tenía la percepción de que Él era el Hijo de Dios. Yo no, este es un profeta más, un maestro más, de los que han venido. Dice entonces que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero hablamos de verlo, ahora estamos hablando de entrar. Y una de las cosas que Dios nos quiere apurar es por tener un bautismo en el Espíritu Santo, por andar en el Espíritu. El apóstol Pablo hablaba mucho de esto, ¿no? Que no satisfagáis los deseos de la carne, más bien ande en el Espíritu para que no peque. Y nosotros como cristianos a veces andamos un rato con el Señor, a veces andamos un rato como bacaneados, como chéveres, como
como haciendo lo que, lo que el cuerpo pide, lo que la gente pide, porque la sociedad es muy, muy influyente, ¿no? Les voy a contar como una cosa que vi en internet que me pareció muy explicativa de cómo funcionamos nosotros. Resulta que había una señora, una profesora en una universidad dictando una clase y estaba delante de un escenario así como estamos nosotros, pero más grande, ¿no? Entonces resulta que ella estaba enseñando por ahí un asunto de cómo funcionaba la sociedad. Y resulta que, bueno, ella vio varias sillas desocupadas. Dijo, voy a hacer un ejercicio con ustedes. Yo creo que ya lo conté acá, no sé. Bueno, voy a volver a contar. Decía, voy a mostrar una carpeta, y ella mostraba la carpeta, y la carpeta era una carpeta verde. Decía, cuando ustedes vean que entra alguno de los que llegó tarde, yo les voy a sacar la carpeta y les voy a preguntar de qué color es esta carpeta. Y todos ustedes me van a decir que esa carpeta es roja. La carpeta era verde, pero ella ya había hablado con ellos para que dijeran que la carpeta era roja. Entonces, bueno, sí, entró un muchacho ahí y estaba como contento porque ella no lo reprendió delante de todos por haber llegado tarde. Entonces ella comenzó, bueno, seguimos con la clase. Entonces hablábamos de la teoría de la sociedad que es persuasiva. Y llega y dice, por ejemplo, ¿alguien sabe de qué color es esta carpeta? Y todos comenzaron a decir, roja, roja. ¿Usted de qué color es esta carpeta? Roja. Todos, bueno, ya concluimos que esta carpeta es roja. Señor, ¿usted de qué color es esta carpeta? Y el hombre miraba a la gente y decía, la gente, ¿por qué dice eso si la carpeta es verde? Entonces llega y le pregunta al hombre, le dice, llega y mira a todos y dice, roja. Dice, a esto me refería. Cuando hay un grupo de personas que piensa algo, el individuo va a terminar pensando lo mismo que todos, a pesar de que no sea verdad lo que se está diciendo. Y eso nos pasa a veces a nosotros como pueblo cristiano, por no estar llenos del Espíritu Santo. Terminamos dándole la razón a todos los que están alrededor de nosotros. A veces en una conversación de política que el pueblo cristiano no tiene que meterse en nada de esas cosas. ¿Cuál es la función de un cristiano? Orar por ese hombre que Dios puso allá. Orar por esa mujer. Pedirle a Dios que le dé sabiduría, que le dé temor. Que sean hombres que aprovechan bien los recursos. Que algún día se vuelvan a Cristo. Ese es el sentir del Espíritu Santo, ¿no? Que debe tener cada cristiano. Pero comenzamos nosotros a caer en la trampa de los demás. Es un ladrón, es un paraco, es un homicida. Eso no nos compete a nosotros. El que juzga a esas personas es Dios. Y el que nos juzga a nosotros, ¿quién es? Dios. Entonces a eso me refería, y eso le pasaba a Nicodemo, ¿no? Ay, no, pues la mayoría de fariseos dicen que ese es malo. Y después de este encuentro con el Señor, después de comprender lo que el Señor le había dado a entender a él, la explicación, después de tener el privilegio de hablar con el Señor Jesús y preguntar y que el Señor le respondiera, él terminó tratando de defenderlo. Hubo un momento donde el concilio se reunió y, este tipo es malo, este hombre es malo porque no respeta el día de reposo. Y Nicodemo se levantó y dijo, ¿acaso nuestra nación juzga a alguien sin haberlo escuchado? Nicodemo ya lo había escuchado. Ya había escuchado la voz del Hijo de Dios. Y seguramente eso estaba retumbando en el corazón de Nicodemo. Este es. ¿Y qué pasó después? Mucho después, cuando el Señor fue crucificado, Nicodemo hizo un acto de adoración y llevó 100 libras de perfume para embalsamar el cuerpo de Jesús. Fue como un reconocimiento. Y después no lo nombran más, pero yo creo en mi corazón que Nicodemo fue uno de los que desertó de los fariseos y comenzó a seguir a Cristo. Hay una película muy bella, no me acuerdo cómo se llama, pero hablaba de la crucifixión de Jesús y mostraban a Nicodemo desde una parte de la ciudad, acordándose de Isaías, mirando a Cristo crucificado y acordándose de lo que decía Isaías. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados. O sea, en esa escena le vino la revelación de Isaías a través de lo que estaba viendo, lo que le estaba pasando a Jesús. Entonces fue un hombre que fue privilegiado. Pero ¿cuál fue el paso que él tomó? Ir hasta allá a hablar con Jesús. Y querer preguntarle, Señor, listo, soy un menso, de la verdad yo no entiendo muchas cosas. Pero pregunto para que tú me enseñes. Señor, soy terco, soy mal geniado. Señor, pero aquí estoy.
para escuchar tu palabra. Y yo creo que Nicodemo alcanzó a entrar a este reino de los cielos, porque si él entendió la revelación de la palabra, el Espíritu era el que le estaba hablando ahí. Amén. Entonces no solamente quedarse unas intenciones. Ahora lo que veníamos al principio era, si nosotros somos de los que nos acercamos al Señor por satisfacer una necesidad, no seamos de los que nos vamos cuando el Señor nos reprende con una palabra dura. Seamos de los que nos quedamos. El Señor Jesús le dijo a los discípulos de Él, hubo uno que le preguntó, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor les dijo, porque a ellos no les es dado conocer los misterios del reino, pero a ustedes sí. Entonces, los que se quedaron, los que se quedan, los que a pesar de las dificultades en su alma, en su corazón, en su sociedad, en su familia, se quedan a querer preguntarle al Señor, van a encontrar la revelación de las cosas. Amén. Dice aquí que entonces el que nace del agua, el que cree en Cristo y lo sigue, va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Hubo algo que me causó a mi curiosidad estudiando la palabra, y es que los discípulos más o menos lo siguieron por 3 años o 3 años y medio. Ellos tuvieron que haber sido bautizados en agua, o si no, no hubieran seguido a Jesús como discípulos, ¿no? Pero el Espíritu Santo vino a los 50 días en el Pentecostés, después de que Jesucristo murió. Y ellos pudieron vivir el reino de Dios. No solamente ver a Jesús, porque ellos vieron el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Jesucristo. No solamente, dice el apóstol Juan, no solamente lo vimos, sino lo tocamos, comimos con Él. Y como prevalecieron en esto, vino el Espíritu Santo. Y pudieron vivir el reino de Dios. A eso nos quiere llevar Dios a nosotros. No a ser cristianos encubiertos como lo era Nicodemo al principio. Uy, yo creo en este hombre, pero es que si yo lo demuestro, si yo lo confieso, entonces en la universidad ya no me van a aceptar mis amigos. Y la rumbita, y las mujeres, y los que hablaban de fútbol conmigo ya no van a hacer conversación conmigo. Dios nos pide que abandonemos nuestra vida, nuestras amistades que no nos convienen para nada. Incluso habla de la relación conyugal con los que no aman a Dios, de eso habla Dios. Incluso habla de la familia, el papá, la mamá, los hijos. Y con esto no hay que aludir a nadie, es personal, es cada uno de nosotros, es personal. Si yo amo más a mi esposa que a Cristo, deja así, dirá el Señor. Amén. Entonces dice aquí en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces dejemos nacer nuestras decisiones, nuestra vida, dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por la palabra de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí la palabra maravilles traduce, no se escandalice. ¿Por qué se asusta por eso? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuántos han escuchado esos ventarrones que levantan las tejas? Y cosas que le dan miedo a uno. Hace poco pasó como un vendaval por aquí y se hacía como un torbellino aquí en la 17 y eso levantó tejas por todo lado. Y nada, cuando esos vientos vienen así de duro. Y es lo que tenemos nosotros, estamos privilegiados de tener un país donde hay montañas, donde hay llanuras como pasa en Estados Unidos, todos esos huracanes que suceden, todos esos tornados, es una cosa terrible. Entonces póngase usted a pensar, a veces viene el viento y lo hace mover a uno, pero usted no sabe de dónde viene. El viento puede venir de cualquier lado. Ayer estábamos en medio de un partido y había un señor ahí, y el hombre es como gracioso, ¿no? Eso le saca chiste a todo, pero a veces saca como su parte sabia. Y resulta que nos llovió y entonces ya iba a empezar el partido y lo pararon. Y el hombre comenzó a explicar, no, lo que pasa es que con la lluvia, esa no se demora mucho porque lo que pasa es que por allá de los llanos viene el viento caliente y entra por ese lado de allá. Entonces ese viento caliente empuja esas nubes que están ahí. Entonces sí, claro, llovió un ratico y sí, efectivamente escampó. Dice, pero como viene el viento caliente soplando desde allá, coge y manda las nubes para este lado. Pero si el viento entrara por este lado,
no puede hacer nada, porque como entra por este lado y este por este lado, entonces el viento caliente empuja las nubes para allá. Y llovió un poquito y se corrió todas las nubes para allá. Yo, uy, joder, madre, esa gente de verdad lo deja uno, cuando decía el pastor, cuando uno adquiere conocimiento, le lleva la ventaja a mucha gente. Entonces es bonito ver esas cosas. Y bueno, nosotros hablamos del viento. Sabemos que está ahí, eso es como la fe, ¿no? Sabemos que está ahí porque nos toca, nos mueve, nos espeluca a veces. Pero no sabemos de dónde viene. Dice la palabra que así es todo, que es nacido del Espíritu. Usted no sabe por qué se comporta a veces de alguna forma. Yo alguna vez, hace poco, hace no mucho, me acosté, bueno, nos íbamos a acostar y ahí hicimos como un devocional y leímos la palabra. Y me acosté a dormir y yo sentí que como a los 20 minutos que me acosté a dormir ya estaba dormido y comencé a orar. Llegó Yuri, ¿qué está haciendo? ¿Tiene una pesadilla? Pero fue algo que yo no, o sea, no fue como mi intención, fue el Espíritu es el Espíritu el que lo mueve a uno. ¿Me entiende? Yo no sé por qué, no sé por dónde, pero qué bonito es que Dios lo mueva a uno de esa manera. Yo estaba dormido, comencé a orar dormido. Era algo que no me había pasado nunca. Y yo quedé asustada, pero pues es bonito ver que si usted dedica su tiempo a Dios, Dios lo va a usar, Dios se va a manifestar a su vida. Amén. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Vea qué bella esa dinámica entre Nicodemo y el Señor, ¿no? Nicodemo responde o pregunta y el Señor le responde. Y eso no era para todo el mundo. El Señor mira los corazones y ve el interés que hay en usted. Él ve el interés que hay en Heidi, ve el interés de que trajo a su amiga y Dios va a orar en su amiga, en la familia de su amiga. Porque ve que hay un espacio para atenderlo. ¿A quién no le gusta que lo atiendan? A mí me gusta ir a mi mamá que me atienda. Aunque últimamente ha cambiado un poquito, ¿no? Pero antes sí me atendía, ¿verdad? Que quiero arroz con huevo. Sí, señor, tome su arroz con huevo. Es muy bello que lo atiendan a uno. ¿Cómo nos va a sentir bien el Señor que lo atiendan, no? Señor, voy a dedicar este tiempo contigo. Como decía esta canción, vengo a pasar tiempo contigo. Y no quiero que nada me distraiga. Amén. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel ¿Y no sabes esto? Ahí está. Bueno, ¿cuál es el orgullo mío? Si usted no sabe nada, se dice ser maestro y no sabe cómo nacer de nuevo. ¿Y ustedes creen que Nicodemo se fue? No, él se quedó a seguir investigando cómo era la cosa, porque es algo apasionante hablar con el Señor. Que el Señor venga y lo visite a usted y le diga, sí, mi hijo, yo lo amo mucho. Eso es algo hermoso. ¿No entiende eso? Sí, venga, yo le explico. ¿Me quiere seguir? Tiene que hacer esto y esto y esto y lo otro. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Aquí esto fue confrontante para mí estudiando un poco esta palabra. Porque a veces nosotros hablamos muchas cosas del Señor. Pero a veces muchas de esas cosas que hablamos no las vivimos ni las conocemos. Le puedo decir, bueno, el Señor lo va a sanar. Y yo a mí doliéndome algunas cosas. Pero es tener la confianza de que Dios lo va a hacer, ¿sí me entiende? Conocer a Dios es decir, bueno, yo sé que el Señor tal vez en algún asunto que yo necesito urgentemente está deteniendo como la bendición. ¿Por qué será? Yo me pongo a buscar. Bueno, si hay algo puntual que el Señor no le gusta que yo haga, o hay que esperar 20 años como le tocó a Abraham, 25 años. Y después de eso, coger esa bendición que Dios le había prometido hace como 25 años, ir a sacrificarla. ¿Por qué? Porque dice la Biblia por en Hebreos que Abraham sabía que Dios lo podía resucitar aún de los muertos. Eso es conocer a Dios. Eso es poder vivir el reino de los cielos. Tener una comunión continua con el Espíritu Santo. Y saber que lo que en mí está, Dios lo puede solucionar así. Lo puede hacer, pero Él quiere que yo aprenda cómo funciona, cuál es su dinámica, cuál es su plan. Y en medio de ese plan, Él va a probar mi obediencia. Va a probar el deseo de mi corazón. Si de verdad yo deseo a Dios, o si de verdad yo deseo que Dios solamente satisfaga mi necesidad y yo siga viviendo una vida como la vive todo el mundo. Y peor aún, yo creo, porque es más frustrante
saber que está Dios ahí, que me ama y que quiere lo mejor para mí, pero que yo todavía quiero seguir pegándole con la izquierda, decían por ahí. Cuando Dios quiere algo más para mí, quiere más compromiso, lo habló hace 8 días, quiere más decisiones, ¿me entiende? Y aquí hay, digamos que no es un secreto, pero sí es algo básico en la vida de una persona. Hablábamos ahorita de los discípulos, ¿no? Fueron hombres que creyeron en Cristo, se bautizaron, pero ellos tuvieron que tomar decisiones. Las decisiones de Mateo, dejar el banco de los tributos. La decisión de Pedro de dejar a su mujer, a sus hijos, de eso hablaba la semana pasada el pastor, de dejar la pesca. La decisión de Juan y su hermano, de dejar al papá ahí solo, que se defendiera ahí. Y el Señor pedía eso todo el tiempo. Ay, no, que se me murió mi papá. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Al rico. Que es que, Señor, ¿qué hago para heredar el reino de los cielos? Vaya y venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Decisiones. El Señor se muestra, atiende a nuestras súplicas, pero quiere que tomemos decisiones. El ejercicio es que cuando usted toma decisiones, cree en la palabra del Señor, se van caminando en justicia, porque esa es la justicia, ¿no? Creer. Ay, ¿cómo es que dice este versículo? Creí, por lo tanto hablé. Bueno, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted cree, comienza a caminar como le agrada a Dios, a vivir en justicia. Y va alcanzando las promesas de Dios. A ellos les costó 3 años y medio. Después de los 3 años y medio vino el Espíritu Santo. Y ya no era el Pedro que negaba al Señor. Ya no era el Tomás que decía, si yo no meto la mano en su llaga, no voy a creer. Ya eran hombres arrojados a hacer la voluntad de Dios. Hombres arrojados a ir a predicar el Evangelio en lugares hostiles. ¿Cuántos han visto la muerte de los siervos de Dios? Y a eso tenemos que dirigirnos nosotros, a entregar nuestra vida por Dios. Pero es un paso a paso. Yo reflexionaba un poco sobre, tenaz, uno dirá, lo van a crucificar, Pedrito. Señor, no me haga eso. O sea, en un estado sin el Espíritu Santo cualquiera piensa, no, qué crueldad la del Señor, ¿yo para qué lo voy a seguir? ¿Para que me maten? ¿Para dejar a mi familia? Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando usted comienza a dar pasos y viene el Espíritu Santo, usted se da cuenta que va a ser un honor. Que dijo Pedro, no, yo no merezco que me crucifiquen como el Señor. A mí crucifíquenme de cabeza. Pero porque está viendo el reino de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No, pues para mí mejor que me fuera que el Señor me llevara allá. Pero por causa de ustedes y del reino de Dios, me es necesario quedarme. Eso es pensar en el reino. Vivir meditando en las cosas de Dios. Vivir tomando decisiones dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros fracasamos por eso. ¿Cuánta lectura de la Biblia? A diario, porque es algo a diario. Son decisiones a diario. Yo me puse a estudiar y tengo una Biblia de estudio y hay muchos comentarios que lo llevan a uno a otros comentarios. Y se le despeja a uno la mente de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Mucha gente dirá, ay Diosito que me sane, ay Diosito que me provea. Pero no conoce uno a Dios como Él es. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho Él por mí? ¿Qué quiere Él de mí? ¿Cómo quiere conducirme? El Señor sabe que hay cosas que para nosotros son difíciles, entonces no las pide así de una, va siendo gradual. Y el Señor aquí quería hacerse conocer del que creía conocerlo. El que creía conocerlo, Nicodemo, realmente el Señor viene y le da 2, 3 palabras y dice aquí Nicodemo que cómo puede hacerse esto. Entonces el Señor le dice, usted es maestro de Israel y no sabe estas cosas. ¿Usted que cree conocer a Dios no sabe estas cosas? Dice aquí, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor está hablando de un nuevo nacimiento refiriéndose a las decisiones que nosotros tenemos que tomar aquí en la tierra. ¿Cuáles son las decisiones? Creer en la palabra de Dios, bautizarse
y procurar el bautismo del Espíritu Santo. Esas son las cosas de aquí terrenales. Nicodemo era un hombre que fue formado en las cosas de Dios y seguramente también esperaba la redención de Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Mira. Los fariseos sabían muchas cosas, muchos ritos, y de hecho el Señor los acusaba siempre porque decían que ellos decían pero no hacían. Y eso tiene que ser erradicado de nuestra vida. Hablar tantas cosas y no hacerlas. De hecho el Señor dice que, en la palabra dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Escuchemos la voz de Dios. No hablemos tanto, sino más bien demos frutos, demos pasos. Y la Biblia dice, bueno, si usted pecó, tenemos un abogado para con Dios. Pero el Señor quiere que vayamos allá. ¿Quién va a poder solucionar la situación de este país? ¿El doctor Petro? Tal vez en unas pocas cosas lo puede hacer. Ahora, ¿quién va a poder solucionar nuestra vida? Cristo. Esa es la solución. Y Él da el mapa, Él da el plan. Amén. Entonces, si no podemos entender lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra, va a ser muy difícil ver el reino de Dios. Y va a ser peor de imposible poder entrar a Él. Amén. Eso es lo terrenal, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Alguna vez alguna persona publicaba por ahí en Facebook, como esas frasecitas, ¿no? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer y Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Dónde está eso? Acá en la palabra de Dios, vea. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para heredar la salvación? Amén. Dice el Señor, si ustedes me aman van a guardar mis mandamientos. Y yo voy a venir con el Padre a hacer morada en usted. Ahora, si queremos vivir el reino de Dios, tenemos que procurar estas cosas para que el Padre venga y more en nosotros con Jesucristo. Amén. Dice aquí, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 13 le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo que él cómo iba a conocer quién era un maestro que venía de parte de Dios. Está preguntando, le está diciendo, bueno, si usted no conoce quién eran las cosas terrenales, ¿cómo me va a conocer a mí? Aunque le digo, yo soy el que descendió del cielo. O sea, nadie más ha subido al cielo, sino el que vino de allá. Dice aquí, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, le está declarando, yo soy el Hijo de Dios. Y si usted quiere conocerme como Hijo de Dios, tiene que hacer estos pasos, vea. Le va a mandar la ubicación, más sin embargo, como yo sé que usted es frutico y me va a preguntar, entonces le va a decir, bueno, eso queda en esta carrera con esta calle. La casa es una casa así, de 2 pisos, entonces usted timbra y ahí le van a abrir, va a salir un niño ahí y le va a decir, siga que aquí es la iglesia, y allá le van a decir qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí me entiende? Dios da la instrucción. Si usted no entiende las direcciones, Dios le va a enseñar con colorcitos. Si usted no entiende con colorcitos, Dios le va a traer la plastilina. Si usted se confunde con los colores, Dios le va a dar barro para que no se confunda con los colores. Dios tiene el plan todo hecho. Entonces depende de nosotros. Depende de nosotros, de nuestras decisiones. Amén. Hay una palabra que me pareció terrible, de la cual el Señor habla más adelante. Dice, terrible pero muy, muy bella a la vez. La palabra de Dios dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa no fue la primera intención de Dios. La intención del Padre no es que se pierdan. Dice la Biblia que la voluntad de Dios no es que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces me dice aquí más adelante, en el siguiente pasaje, me dice que Dios no envió a Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y ahí comienza uno a ver a Cristo como maestro. Bueno, el Señor vino al mundo para que salvarnos a nosotros, pero ¿cómo podemos ser salvos? Entonces volvemos al principio. El Señor comienza a enseñar cómo podemos ser salvos, cómo podemos ver el reino de Dios y cómo podemos entrar al reino de Dios.
y Él da el paso a paso. Su merced primero tiene que escuchar a las personas que yo le envío con el mensaje, a los profetas que le van a decir, arrepiéntase porque el reino de los cielos ha venido. ¿Cuál es ese reino de Dios? Jesucristo. Créale a Cristo. Ahora, lo que Él le diga, pues vaya y hágalo. Y eso funciona naturalmente en nosotros. Ustedes que tienen hijos, los que tenemos hijos, sabemos cómo es la vaina. Bueno, yo le voy a poner esa tarea. Si yo llego a las 12 y usted no lava la loza, pues va a tener un castigo. ¿Cierto? La mayoría nos pasa que no la lavamos y somos desobedientes. A veces no porque no quiera sacarle la piedra al papá, sino porque la naturaleza es así, pecadora, desobediente, obstinada. No falta el pelado que lo coja una de recocha, sí, o que me va a venir a pegar. Papá no es así. Eso yo le echo un chiste y ya me lo tramé. La misma dinámica a veces le pasa a uno con Dios. Arrepiéntase porque si usted no hace esto va a tener un castigo. Señor, uy, es que estoy joven. Hay nenas por ahí. Hay tantas cosas que hacer. Señor, ya cuando más adelantico. Y se va uno tomando el pelo a Dios hasta que viene la apretada de tuerca. Y ya que le toca hacer a uno, uy, Señor, clamar. Lo que hacía el pueblo de Israel cuando estaban en tiempos difíciles. Clamar, Señor, no puedo con esta enfermedad, ayúdame. Señor, no puedo con este carácter, ayúdame. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero es que hay cosas que no me aguanto que me hagan. Y uno quiere tener a todo el mundo a sus pies, cuando uno debería ser el que está a los pies de Dios, haciendo las cosas, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo. Nosotros que tenemos hijos, yo me pongo a pensar a veces, a ratos en esas cosas. Uy, Señor, ¿cómo se rascará la cabeza para no, verdad, darle a uno sus correazos? Alguna persona decía hace poco, ya que es papá, me decía, esto me hace acordar cuando yo no le hacía caso a mis papás. Claro, los pelados de uno le hacían acordar cuando uno era travieso, cuando uno era desobediente, cuando uno era glotón y salía y se comía todo lo que encontraba por ahí. Tantas cosas que uno hizo mal, ¿no? Ahora el Señor le va enseñando a uno cómo es. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer delante de Dios? Pues aprender. Aprender. Eso decía el pastor el viernes, creo que fue. Los viernes hace 8 días. Aprender. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento. El Señor está dispuesto a enseñar. Vea, el Señor no rechazó a Nicodemo, que era de los fariseos, y le enseñó. Y yo sé que eso dio fruto. Y ese ejercicio lo ve uno continuamente en la Biblia. ¿Cuál es la intención de Dios con la humanidad? Salvarla. Es decir, el que oiga la voz del Hijo de Dios saldrá de las tumbas. Dios nos quiere sacar de esta sociedad, de este mundo de pecado, de desobediencia, de este mundo de unas vidas llenas de concupiscencias, de maldiciones generacionales, a ser un pueblo de Dios. Pero Él tiene su forma, no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de llegar a Dios. El Señor dice que el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador. Y dice que Él es la puerta, ¿no? Por Él tenemos que entrar. ¿Y qué quiere decir esto? A la forma del Señor, a la manera del Señor. No hay otra forma, no hay otra puerta para entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces vamos a dejar hasta acá, no sé cuánto me alargué. No fue mucho. Vamos a dejar hasta acá y vamos a orar, ¿vale? Hay muchas, me queda una cantidad de versículos por hablarnos, de mirar las deficiencias de nosotros como seres humanos. Más bien no serían las deficiencias, sino como las limitaciones que tiene el ser humano sin el Espíritu Santo. Quiero hablar dos nomás, vamos a hablar de esas, para que miremos por qué de verdad es tan necesario el nuevo nacimiento. El Señor lo habla, pero ya entendiéndolo a través de la palabra, podemos darnos cuenta por qué no avanzamos en la vida con Dios. Amén. Dice aquí, habla de la ceguera espiritual.
Ya le digo a uno cuando hay ceguera espiritual. Dice acá, dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Eso está en Isaías 59:10. Eso le pasa a uno cuando está lejos de Dios, ¿no? Anda ahí como cualquiera. Y la vida de uno sin Dios es andar como un animal. Vaya, coma pasto, para que le saquen la leche, haga popis y vuelva al mismo ciclo. Una vida sin fruto. Y me parece aún más terrible las personas que son exitosas en el mundo. Que tanto que se esfuerza uno para conseguir una casa, un carro, una empresa, y saber que uno con Dios no tiene nada. Eso me parece más terrible. El Señor le dijo a un hombre que era muy adinerado, o hablaba la historia de ese hombre. Y el hombre decía, ¿qué hago? Ya va a venir la cosecha y no me cabe en mi bodeguita. Ya sé qué voy a hacer. Voy a tumbar esta y voy a hacer una más grande. Y me voy a comer lo que pueda comerme y a regocijarme en el fruto de mi trabajo. ¿Y qué le dijo el Señor? Terrible este hombre, ¿no sabe que hoy vienen por su alma? ¿Qué va a hacer de usted? Usted no hizo nada por Dios, solo se dedicó a trabajar y a amontonar. Usted no hizo nada por Dios y hoy vienen por su alma. Y ahora, ¿a quién le va a dejar todo lo que usted tiene? Esas cosas, a eso nos conduce el mundo sin Dios. Sé exitoso, toma tus propias decisiones, sé tú mismo. Y a errar, a caminar a tientas, a oscuras, a hacerle daño a la gente que está alrededor nuestro y a mí no me interesa. Eso es caminar sin Dios, tener una ceguera espiritual, vivir sin el Espíritu. Dice aquí, hablando un poco de los que supuestamente le sirven a Dios pero sin el Espíritu Santo, dice que son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en un hoyo. Cuando uno hace las cosas sin Dios, el peligro es ese, caer en cualquier cosa, en cualquier momento cae uno, en cualquier concupiscencia, en cualquier cosa, cuando no estamos ahí ligados a la presencia de Dios. Amén. Dice acá, esta me parece terrible y la ve uno continuamente. Afortunadamente Dios nos rescata de estas cosas, pero uno la ve continuamente. Esto está en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios con D pequeña, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando uno anda rechazando las cosas del Señor, cuando uno no recibe la palabra de Dios, cuando uno no atiende al Espíritu Santo, pasa esto. El Dios de este siglo, el diablo, le ciega el entendimiento. ¿Y por qué pasa esto? Porque uno le dice a Dios que no. Ahí adelantico en el pasaje que estamos leyendo, el Señor dice que la condenación consiste en que la gente amó más las tinieblas que la luz, y no vino la luz porque las obras eran malas. Yo le digo, es una cosa, hermano, si usted sabe que tiene obras malas, venga al Señor, que el Señor lo perdona. ¿No? Sería más vergonzoso uno tener que esconderse de la presencia de Dios. Pero si usted sabe, la palabra dice que el Señor es fiel y justo para perdonar. Pero el Señor no va a perdonar al loco ese que por allá fue y mató a 5 y está lejos de Dios y no quiere nada con Dios. El Señor va a perdonar al que viene acá. Nicodemo se fue y se presentó allá al Señor de noche. Y el Señor le mostró el reino. ¿Cómo funciona el reino? Dijo, el reino funciona así. ¿Usted quiere verlo? Funciona así. ¿Usted quiere entrar al reino de Dios? Funciona así. ¿Usted creía saber algo? No, no sabe nada. Venga, yo le enseño. Ese es Cristo, ese es el Señor. Amén. Dice entonces que cuando no está el Espíritu hay ceguera espiritual. Por eso hay tantas sectas que creen conocer a Dios. Y lo que hacen es alejar a la gente de Dios, porque no está el Espíritu Santo ahí. No se habla de salvación, no se habla de conversión, sino solo de aspiraciones terrenales. Amén.
¿Cuántos han visto esa de la profecía? Solo se habla de cosas materiales. Y entonces el vivir la palabra de Dios para cuándo. Y entonces alcanzar el conocimiento de Dios para cuándo. Y entonces la llenura del Espíritu para comprender los misterios de Dios, porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, Dios le revela sus misterios. ¿Para cuándo? ¿Quién va a anhelar esas cosas si se fijan solo en lo terrenal, en lo natural? Amén. Ahora hay otra cosa que el Señor quiere hacer, es regenerarnos. Lo que hablamos ahorita, cambios. La Biblia habla aquí de la regeneración del entendimiento por la palabra de Dios. Señor, que yo no puedo dejar de pensar en las mujeres, no puedo dejar de pensar en el trago. El Señor va regenerando estas cosas. Pero el Señor no lo va a hacer así, sí, vaya y mira televisión y yo le regenero aquí la mente. No, que quiera leer la palabra. Estamos hablando de que hay filosofías que se levantaron desde la antigüedad y eso ha prevalecido porque fueron escritas. Y de repente un filósofo por allá se sentó debajo de un árbol y cualquier cosa se le ocurrió y la escribió. Y hay civilizaciones que actualmente son regidas por la filosofía de ese hombre. Ahora, la palabra de Dios dice que sus palabras son espíritu y son vida. ¿Usted cómo quiere cambiar su forma de pensar? Lea la palabra de Dios. ¿Cómo quiere agradarle a Dios? Lea la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? El paso a paso y cómo podemos llegar a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo podemos distinguir quién es Dios? Lo verdadero de lo falso. ¿Cómo podemos hacerlo? Dedicando nuestra vida a conocer a Dios. Dice aquí que Nicodemo también tenía ignorancia. Vamos a ver aquí más adelante él. Dice aquí, habla un poco de la ignorancia espiritual, Isaías 59:8. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Dios está hablando de un pueblo, de su pueblo Israel, ¿no? En Isaías habla de su pueblo Israel, que fue al que Dios se manifestó. Fue al pueblo que Dios siempre recuerda de dónde lo sacó. Maravillas, milagros, reinos, un terreno impresionante. Y fue un pueblo que no quiso ser enderezado, su corazón no se quiso dejar enderezar. Amén. Dice aquí en Jeremías 5:4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Cómo nos ve Dios cuando le damos la espalda? Somos locos. Eso parece a esos pelados que mantienen arriesgando su vida en las motos, en todo ese parkour, tanta cosa que se inventan los pelados para arriesgar su vida. ¿Cuántos han visto esos pelados que se tiraban en bicicleta así por las carreteras de Manizales? En patineta, se tiraban así acostados. ¿Y qué pasaba? Pues venían los carros subiendo y no es un pelado loco el que atenta contra su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos atentado con nuestra salvación? Y es una locura atentar con nuestra salvación. Hay que pedirle a Dios que nos quite eso, que nos regenere nuestro entendimiento. Cuando uno hace una locura de esas, obviamente está apartado del Espíritu Santo, está por allá en otro lado, porque seguramente por algo lo hemos contristado. El pastor Antonio hablaba que día de romper el vallado y muchas veces lo hemos hecho. Y Dios nos consideran locos. ¿No consideraría usted un hijo loco cuando usted le dice, no haga esto? Y cuando usted acaba de decirle eso, el chino ya lo hizo. Porque atenta contra su seguridad. Tantas cosas que tenemos que reconocer delante del Señor. Y una cosa admirable de Nicodemo era esa, no se fue a la primera palabra dura del Señor Jesús. Él no se fue, antes como que se iba aferrando más. Tú tienes sabiduría, tú hablas cosas bellas, tú hablas cosas misteriosas, pero yo sé que mi corazón las necesita. Yo quiero ver el reino de Dios, seguramente pensaba Nicodemo. Entonces vamos a escuchar los argumentos de este hombre. Amén. Aquí viene Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios procuran establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios.
Cuando uno está lejos, cuando está lejos de la obediencia a la palabra de Dios, y cuando el Espíritu no está, uno es un arma que está a punto de dispararse. Yo me pongo a pensar cómo han llegado estos tipos, los tipos que han sido dictadores, a matar tanta gente, millones y millones de personas. ¿Cómo han llegado a hacer tanta maldad? Pues porque no se han acercado a Dios. Esa es la manifestación de una vida diametralmente diferenciada a lo que Dios quiere. Dios quiere que usted se mueva en una dirección, pero la gente que ha llegado a cometer todas estas locuras han ido en una dirección contraria. Imagínense matar 13 millones de personas. Que ya me puse a leer un poco sobre la historia de los tipos que han sido dictadores. Y me puse a leerla coincidencialmente porque salió un video donde explicaba la historia del conflicto entre China y esta isla, Taiwán, que está a punto de desatarse una guerra mundial por esa isla, ¿no? Y comenzaron a contar la historia desde el principio de cómo habían unos reinos que eran muy duros y se comenzaron a levantar como unos campesinos a combatir esos reinos. Entonces comenzó a haber una guerra entre un reino y el otro, pero de la misma China, ¿no? Intervino Rusia, intervinieron Corea, intervino Japón, intervino ahí en esa guerra, y eso se volvió un conflicto impresionante. Y esos dictadores mataban paisanos de ellos mismos, ¿no? Yo me pongo a pensar un poco sobre el conflicto aquí en Colombia, bueno, como un grupo de guerrilla fuertemente armado va y entra al campo a masacrar un poco de campesinos que no tienen sino solo sus sembrados para comer. ¿Cómo puede llegar a hacerse estas cosas tan terribles? Y alguna vez hablaba el pastor Mauricio de que es algo gradual. Usted de hoy a mañana no se va a volver un sanguinario que va a matar a tantas personas, pero puede haber el peligro de que eso pase si usted se aleja de Dios. Y no hablemos solamente de matar, de cometer otros hechos vergonzosos. La Biblia habla en Romanos de la degeneración, la degradación del ser humano, ¿no? Comienza por no reconocer a Dios como Dios, no darle la alabanza, la gloria. Y sigue así en degradación hasta llegar al punto de hablar de homosexualidad, de hablar de una rebelión contra Dios. Yo el miércoles el Señor me ponía en mi corazón orar, y por eso es tan importante de lo que comenzamos hablando. Si hay algo en mí, si hay algo en su corazón, vaya a la raíz. Señor, vea, pasa esto conmigo, yo no quiero. El apóstol Pablo decía, en mi interior me alegro en la palabra de Dios, me gozo, pero estos miembros se prestan para el pecado. Miserable de mí. Pero el problema no queda ahí, o bueno, la solución no queda como en incógnita. Pablo dice, le doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Y comienza a explicar también cuál es el método de hacer morir las obras de la carne. El Señor tiene la solución. El cuento aquí es si usted quiere de verdad ver el reino de Dios y si quiere entrar al reino de Dios. Ese es el cuento. El apóstol Pablo decía una cosa. Decía, tengo bien claro que las aflicciones del presente siglo no son comparadas en nada con las riquezas en gloria que Dios tiene para nosotros. Bueno, estoy parafraseando, pero eso dice el versículo. Ahora, si la Biblia dice que Dios tiene para usted un reino eterno donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber hambre, donde no va a haber aflicción, ¿no quiere eso para su vida? Entonces, Dios le está invitando, caminemos por ese camino. Esa es la justicia. Esa es la justicia que tenemos que ejercer nosotros. El plan de Dios, el que se sale del plan de Dios, entonces, ¿qué hace? Pecar. Y ya para no estirarnos más, aquí habla de muchas otras cosas más, de la ignorancia que hay en nosotros, los seres humanos, por no tener una comunión con Dios. Dice la Biblia que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Cómo podemos ser tan irracionales, no? Ir a quitarle la vida a una persona. Ah, no, es que ese era ladrón. Si yo le quité la vida, soy culpable delante de Dios. Así el tipo fuera ladrón, fuera lo que fuera. Me puse a ver un comentario de un chico que mataron en Transmilenio porque estaba robando. Y la gente,
Eso somos nosotros como seres humanos. En los comentarios, era una rata, se lo merecía. Duro contra las ratas. Todos somos homicidas entonces. Todos deseamos la muerte de una persona que va y roba un celular. Obviamente son actos malos por los cuales cada uno de nosotros tenemos que responder delante de Dios. Pero se ve la sevicia en las personas. Mátelos, mátelos. Y salen con sus groserías y sus cosas. A lo malo le llamamos bueno. Cuando Dios es el que trae justicia. Pero la diferencia entre Dios y nosotros es que la justicia de Dios es llena de misericordia. Amén. Nosotros somos implacables. Pero Dios quiere que no hagamos eso. Aquí a través de este pasaje con Nicodemo, uno aprende muchas cosas que Dios le revela. Quiero lo mejor de Dios, pero no hago nada. Eso decía el pastor Mauricio hace 8 días. Quiero lo mejor de Dios, pero se me sigo comportando como una persona que no quiere a Dios. Seguimos haciendo la misma operación matemática, seguimos teniendo el mismo resultado. Amén. Pero si usted se esfuerza por hacer la justicia de Dios, por vivir la palabra de Dios, va a haber un momento donde usted llega a ese aposento alto y está clamando por la presencia de Dios. Y Dios la va a derramar ahí. Porque ese es su plan. Y los que caminan en el plan de Dios van a tener eso que Dios tiene ahí, guardado, reservado. A veces por muchos años lo hemos dejado que se acumule. Entonces debe estar añeja esa unción ahí. Y Dios la tiene ahí, Dios la tiene ahí. Para nosotros los que estamos aquí, los que se quieren acercar a Dios, Dios no ha dicho, hasta este momento Dios no ha dicho, se la va a quitar a este y se la va a dar a otro. Hasta este momento Dios no lo ha hecho. Dios la tiene ahí. Pero tenemos que ser obedientes. Amén. Bueno, vamos a orar. Yo sé que Dios va a hacer cosas bonitas con nosotros porque Él es bonito con nosotros. Amén. Bueno, amado Señor, gracias Señor por estas palabras que tú nos hablas, Señor amado. Siempre son palabras llenas de amor, Señor amado, llenas de oportunidad, Señor amado. Las cosas que tú traes, Señor amado, muestran la paciencia, Señor amado, y la misericordia, Dios. Tu palabra habla, Señor amado, de tu paciencia, Señor amado. Dice que tu longanimidad, Señor amado, y tu paciencia nos guía al arrepentimiento, Señor amado. Yo, Señor amado, te pido perdón por mis errores, Señor amado. Y te digo, Señor amado, delante de esta multitud, Señor, que yo quiero ver tu rostro, Señor. Que yo quiero, Señor amado, entrar al reino de los cielos, Señor amado. Y te pido que escuches nuestra oración en esta hora, Señor. Para que solamente ver tu reino, Señor amado. Queremos entrar en tu reino, Señor. Pero yo quiero pedir que toque nuestro corazón, Señor amado, que sea un corazón obediente, papá. Un corazón esforzado, Señor bendito. A veces nos esforzamos aquí en la tierra por cosas pasajeras, Señor, por cosas vanas. Señor amado, yo te pido que pongas en nosotros el querer como el hacer, Espíritu Santo. El querer entrar a tu reino, Señor amado. Así como contaba tu siervo que allá estando en tu reino no se acordaban ni de la esposa, Señor amado, no porque fuera malo, Señor, sino porque tú lo llenabas todo, Señor, y porque, Señor amado, decía que disfrutar de tu presencia, Señor amado, hace que nos olvidemos de todo, Dios Santo, de todo malestar, de todo mal, Señor amado, de toda dificultad, Señor, eso dice el apóstol Pablo, que las aflicciones de este siglo no son nada comparadas, Señor, contigo, mi Señor amado, que eres el reino de Dios. Tú dices en tu palabra, Señor amado, que el que quiera ver al Padre te tiene que ver a ti, Señor. Te pedimos, Señor amado, pon en nuestro corazón, Señor, la obediencia, Señor, para seguir tus pasos, Señor, los pasos que tú das, Señor amado. Así como le hablaste a Nicodemo, Señor, y nos hablas a nosotros. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder ver tu reino, Señor, para entrar a tu reino, para que en nosotros no haya ceguera espiritual ni ignorancia, Señor amado, sino que tú nos enseñas, Señor. La palabra dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y que nos enseñaría todas las cosas, Señor. Le bendecimos, Señor, bendecimos tu corazón, papá. Bendecimos tu corazón, Señor amado, porque nos muestras de todas las maneras, Señor, que tú eres bueno, Señor, que tú eres fiel, Señor, que tu misericordia permanece, Señor. Así nosotros seamos infieles, papá. Hoy, Señor amado, nos das una muestra de tu misericordia, Señor, permitiéndonos venir a escuchar tu palabra, Señor. Señor amado, rompe, Señor amado, toda cadena de esclavitud que nos lleva, Señor, a pecar contra ti, papá. Señor precioso, Señor.
Manda tu fuego, Señor amado, y consume, Señor, toda iniquidad, Señor. Toda desobediencia, Señor, toda ignorancia, Señor amado. Muchas personas pecaron contra ti por ignorancia, papá. Pero cuando hay pecados tan marcados, Señor amado, con los cuales luchamos y no podemos vencer, Señor amado, hoy venimos a ti, Señor amado, para que tú nos libertes, Cristo. Para que nos llenes, Señor amado, de tu presencia, Señor amado. Que estas palabras que tú has hablado hoy, Señor amado, sean espíritu y sean vida entre nosotros, Señor. Estas palabras que nos has permitido, Señor, escuchar, sean espíritu y sean vida entre nosotros. Y que comencemos a ver los frutos, papá, que tu palabra retumbe, Señor amado, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Señor amado. Que cuando se presente el momento, Señor, donde nuestro corazón es probado, Señor amado, retumbe tus palabras, retumbe tus consejos, Señor amado, y podamos vencer, Señor amado. La palabra dice que en ti somos más que vencedores, Señor precioso. Hoy confesamos tu nombre sobre nuestras vidas, Señor amado. Confesamos tu nombre, Señor amado, sobre toda situación. Señor, y tu palabra dice, Señor, que no es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu que vencemos, Señor, con el Espíritu Santo, Señor. Trae tu espíritu, Señor amado, a nuestro interior. Trae tu espíritu, Señor amado, que se pose sobre nuestras vidas, Señor amado. Perdona nuestros pecados, Señor amado, y gobierna nuestras almas, Señor. Dirige nuestras almas, toma el timón de nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos a ser como ese viento del Espíritu, Señor, que tú lo llevas donde quieres, Señor amado. Ayúdanos a nacer, Señor amado, de tu palabra, a nacer del arrepentimiento, Señor amado, y de la llenura del Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprobar tu reino, Señor. Comprobar tu reino, Señor, vivo, Señor amado, imperecedero, Señor amado. Tu reino de justicia, Señor amado. Pido que bendiga, Señor amado, las vidas de todos los que están aquí, Señor amado, buscando tu rostro, escuchando tu palabra, Señor amado. Bendice estas vidas, papá. La palabra dice que tu oído está atento a aquellos que te temen, Señor amado. Hoy levantamos clamor, Señor amado, de libertad. Clamor de libertad, Señor amado, en nuestras vidas, Señor amado. De toda opresión, Señor. De todo derecho que hemos concedido al enemigo, Señor amado. De toda perversidad, Señor amado. De toda desobediencia contra ti. De toda idolatría, Señor amado, te pedimos, Señor. Libértanos de la idolatría, Señor amado, porque tu palabra dice que es rebeldía contra ti, es rebelión contra ti, Señor amado. Aún si idolatramos a nuestros hijos, Señor amado, libértanos de estas cosas, papá. Que nuestro corazón sea el altar para ti, Señor amado. Que tú estorbes, Señor amado, nuestras manos. Que tú estorbes nuestros pies, nuestros ojos, Señor, nuestra boca. Cuando seamos inducidos, Señor amado, por nuestras concupiscencias. Que seas tú estorbando y haciéndonos entender que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor amado. Hoy te bendecimos, Señor. Bendecimos ese corazón bello, Señor amado, que nos ama. Amén. Bendecimos tu corazón, Jesucristo. Bendecimos, Señor, tu presencia, Espíritu Santo. Haz en nosotros como tú quieres, Señor amado. Haz en nosotros tu perfecta voluntad, precioso Dios. Enséñanos a caminar las sendas de justicia, Señor amado. El camino de la salvación, el cual eres tú, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos, papá, te adoramos, Señor. Corrígenos, Señor, e instruyenos, Señor amado. Todo orgullo, Señor amado, sea quebrado en el nombre de Jesús. Si creemos nosotros que te conocemos o que sabemos algo de ti, Señor amado, hoy te queremos decir, Señor, desde cero, Señor, desde el kinder, Señor amado, llévanos a aprender de ti, Señor, a aprender de ti, a gozarnos de tus palabras, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor precioso. Damos gracias, Señor. Bendecimos, Rey precioso, aleluya. Hasta que tu rostro pueda ver. Señor, llévanos a ver tu rostro, Señor amado, a ver tu reino, Señor amado. A entrar a tus atrios, Señor amado, con acción de gracias, Señor. Jesucristo, tú dijiste, Señor amado, que tenemos libre entrada al trono de la gracia, Señor amado. No queremos solo quedarnos viendo desde afuera, Señor. Queremos entrar, Señor amado. Queremos entrar, papá, a tu presencia, Señor amado, a tu trono, Señor. Ser hallado entre los millares que te adoran, Señor bendito. Entre los millares que te agradecen, Señor, por tu bondad, Señor, por entregar tu sangre, tu vida, Señor amado, por nuestra salvación, Señor.
Fluya, Señor, tu presencia rompiendo, Señor, quitando toda montaña que se opone, Señor amado, y echándola al mar, precioso Dios. Te alabamos, Señor amado, te bendecimos, Señor. Glorificamos, Señor precioso. Te glorificamos. Tú eres Dios, Señor amado. Tú eres Dios, Señor, y nosotros somos los que necesitamos de ti, Señor. Tú eres Dios, Señor amado. Nosotros somos un pueblo que clamamos por libertad, Señor. Somos un pueblo, Señor amado, que clamamos por tu presencia, Señor. Guíanos, Señor amado. Guíanos, Señor. Guíanos. Espíritu Santo, guíanos, Señor amado. Y con tu fuego, Señor, consume, Señor, toda escoria, toda hojarasca, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor amado, las vidas, Señor, y te pedimos que bendigas a todo aquel que reconoce, Señor, tu sacerdocio, Señor. A todo aquel que reconoce tu sacrificio, Señor amado. A todo aquel, Señor amado, que sabe que tú eres el Hijo de Dios, que vino a salvar lo que se había perdido, a buscar lo que se había perdido, Señor. A través de los diezmos y las ofrendas, Señor amado. Damos este reconocimiento a ti, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, Señor amado. Y que nosotros, Señor amado, te debemos a ti, Señor amado, todo, la vida, Señor amado, la salud, Señor amado, la salvación. Hoy te debemos todo, Señor, y hacemos reconocimiento, Señor amado, de tu gloria, precioso Dios, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor amado, para que sanes nuestros cuerpos, papá. Todo aquel, Señor amado, que ha sido afligido por causa de una enfermedad, Señor amado, por causa de algún trastorno, Señor bendito, por causa, Señor amado, de algún malestar, de una deficiencia, Señor amado, en su sistema hormonal, Señor, en su sistema químico, Señor. A todo aquel que ha sido afligido en el alma, Señor amado, por algún dolor, Señor. Hoy lo ponemos delante de tu presencia con oración, Señor amado. A todo aquel que ha sido afligido por el COVID, Señor amado, también te pedimos, Señor, restaura, Señor amado. Tú viniste a hacer las cosas nuevas, Señor amado. Tu palabra dice, Señor amado, que a través de tus llagas hemos sido nosotros curados, Señor. Te pido que sanes los ojos, Señor amado. Sana los ojos, papá, tanto los espirituales como los naturales, Señor. Que podamos ver milagros, Señor, prodigios, Señor amado. Y que esos ojos sanados, Señor, sean puestos en ti, Jesús, que eres el autor, el consumador de la vida, Señor, de la fe, precioso Dios. Bendecimos a toda tu congregación, Señor amado, glorifícate, papá, acércanos a ti más, Señor. Que podamos ver tu reino, tu gloria, Señor, y entrar, Señor amado, a tu reino. Entrar, Señor, a disfrutar de tu paternidad, Señor amado. Señor amado, damos toda retaliación, Señor, y toda venganza, poderoso Dios. Toda furia de las tinieblas, papá, en el nombre de Jesús. Te pedimos que pongas ángeles, Señor amado, que guarden, Señor. Que guarden, que preserven, Señor amado. Que se levanten en guerra contra los demonios, Señor amado, que vienen a atormentar a tus hijos, Señor. Y que a la voz del nombre de Jesús todos huyan, Señor amado, de tu presencia, Señor. Y sean echados al abismo, Dios. Guarda, Señor amado. Guarda de persecución, Señor amado, a todo tu pueblo, por causa de la palabra, Señor bendito. Y que veamos tu gloria en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo lo que tú, Señor amado, nos has encomendado a hacer, Señor. Que veamos tu mano poderosa, Señor, actuando con poder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos vamos alegres, Señor bendito, de recibir de ti estas buenas noticias, Señor. De recibir tu plan, Señor amado. Te bendecimos, Señor, y damos gloria a tu nombre, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a mis hermanos que están allá, que van a ver este video después. Que el Señor los llene de sabiduría y de gracia. Amén.